conmigo, para los que están allá viendo este video, en este en vivo, Dios les bendiga grandemente. Y quiero que vaya por favor a la palabra del Señor, en la carta al apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 8. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 8, después de participar del sacramento de la cena del Señor, quiero compartir el tema de esta mañana, que es rompiendo la mediocridad. ¿Cómo es el tema, hermano? Rompiendo la mediocridad. Santiago capítulo 1, 1 al 8. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y él dice: y no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Céntrese en ese verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Padre, añade bendición a tu palabra en esta hora. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. Te bendecimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza es para ti. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios. Estamos en tus manos. Que a los que están en este canal viéndonos, a los que están en este audio oyéndonos, seas tú hablándoles de la mejor manera. Señor, yo me escondo tras la cruz de Cristo, no tengo en nada más que gloriarme, y que tu Espíritu anime, confronte, exhorte, conforte también, consuele y obre para bien en cada uno de nosotros. Amén y amén. Tome asiento, por favor, hermanos. Rompiendo la mediocridad. Rompiendo la mediocridad. Amén. Ese es el tema de esta mañana. Yo he mirado con detenimiento la carta del apóstol Santiago y creo que he sacado ya no sé cuántas predicaciones, pero han sido varias, por lo menos unas 30 predicaciones Dios me ha permitido compartir. Muchas gracias, mi hermana, de la carta de Santiago. Y es una de las cartas que habla de tantos temas tan variados en un solo versículo. Lo confronta uno Santiago. Es de esas cartas que con un solo versículo, con ese solo versículo, ya uno queda como wow, desarmado. Y realmente voy a leer todo un contexto, pero me voy a centrar solamente en el versículo 8, porque el versículo 8 contiene la dimensión de este mensaje. Amén. Así que empieza diciendo Santiago que a las tribus que están en la dispersión les da un saludo y dice que tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Las pruebas, aunque no nos guste esa palabra, sacan tres cosas de nosotros. Para mí las pruebas ojalá no existieran. Señor, ¿por qué tenemos que ser probados? Porque a veces nos toca tan duro pasar a los cristianos por situaciones que, Señor, tú podrías evitarnos, Señor. A mí no me gustan las pruebas, Señor. Ni me gusta cuando la gente dice, dame paciencia. No. Pero las pruebas producen paciencia, de una u otra forma.
porque usted espera y viene la prueba y la dificultad y la adversidad y usted dice, Señor Dios Todopoderoso, ¿por qué me toca esta parte tan dura, tan difícil? Yo no quiero, Señor, tener pruebas, no quiero que me pruebes en la parte financiera, sobre todo algunos en la de la salud, que es la más brava. Yo diría que la prueba del luto, pérdida de un ser querido, o la salud de uno, cuando uno no se puede mover o está en un lugar o le duele algo y uno, Señor, y se siente tan impotente. Pero dice Santiago que nos gocemos, la paradoja, y ya les había hablado en un contexto anterior, un tema anterior, algo acerca de las pruebas. Es que el tema de hoy no es las pruebas, es rompiendo la mediocridad. En esta introducción quiero decirte, para sintetizar, que la vida no es fácil para nadie. Todos los seres humanos tenemos dificultades. Hay gente que piensa que ellos tienen pruebas de las más duras y que los demás no tenemos pruebas duras, que para ellos la vida eso es. No, hermano, para todos la vida es dura. Y entre más alto usted vaya subiendo, más complicado se vuelve el viento. Entre más alto, más pega duro el viento. Y a veces hay gente que dice, yo quiero llegar a la cima. La gente que va al Everest, cuando llega y ve desde allá y dice, uy, ahorita la bajada, la subida sí, pero el frío, y piensan, y la escalar allá fue tremendo, pero allá hace un frío terrible. Si usted se quita todo ese poco de chaquetas y de cosas allá en las alturas, pues a medida que usted va subiendo también va siendo más pesado el aire. Y también va siendo más que... Hay jugadores que están acostumbrados a jugar en lo plano, ¿verdad? Pero cuando vienen a Bogotá, al nivel del mar, y llegan a una altura de 2.300 metros como Bogotá, o van a La Paz, Bolivia, se ahogan, se quedan porque la altura es brava y no están acostumbrados. Ustedes, la gente del Junior, que por ejemplo está a nivel del mar y van a La Paz, esos jugadores de la selección a veces les toca. Hay jugadores hasta de las mejores selecciones del mundo que han ido a jugar allá contra Bolivia y les toca usar oxígeno porque la altura les pega. Así mismo es la altura en la vida. Cuando usted va subiendo y va siendo bendecido, si usted no sabe sortear la altura en la vida, también la altura lo puede tirar al piso, lo puede hasta morir, hacer morir esa presión. Y usted, cuando usted tiene dinero poco, usted vive feliz, pero cuando va teniendo mucho, entonces también la presión. Algunos hay gente que yo he conocido muy rica que dice, no, pastor, yo no pensaba en mi vida tener seguridad, pero me tocó, porque me empezaron a llegar amenazas, porque me llegaban cosas al negocio, porque entonces ya me tocó con una escolta, y un día me hicieron un atentado, y uno casi no, entonces me tocó 2, 3, y yo no tenía pensado, pero ya hay tanta plata, tantas cosas que tienen que estar, y hay gente que no tiene. A veces si uno los juzga y dice, ay, es que pereza esa gente pero a veces no es que tengan escoltas y eso, algunas personas por gusto, sino porque la misma altura a la que llegaron a nivel financiero y a nivel empresarial, les tocó que rodearse y blindarse, o algunos hasta irse del país y sacrificar la dolce vida que ofrece Colombia, porque en Colombia, ¿para qué, hermano? Puede tener los problemas que tenga, pero Colombia es un lugar donde se vive bueno, se come bueno y se recocha bueno. ¿Sí o no, hermano? Aquí estamos muy folclóricos, hermano. Aquí a veces nos tomamos las cosas como tan... Más se demora alguien en hacer algo que al otro día, bueno, al ratico ya salen los memes, hermano, porque somos un pueblo de gente recochera, de gente que le gusta, hermano amado, tener buen humor. A mí me gusta esa gente. A mí la gente amargada, poco, hermano. No es que me caigan mal, pero a mí la gente amargada no va conmigo. Yo los saludo, los quiero, los amo. En una iglesia conocí una hermana que no era que era amargada, sino que tenía un problema y Dios la salvó, porque a todos era así, como mal geniada. Y todo el mundo decía, esa hermana está como brava. Y no, y ella era lo más de buena gente, pero ya era un problema de su gesticulación. Pero a mí la gente que es así como alegre, como que uno... les gusta bromear, ese tipo de personas son las que a mí me gustan, son las que me parecen chéveres para uno compartir con ellas, para ir a un paseo, un viaje. A mí esa gente que a todo, para el pitufo odio, hermano, y eso hace parte también de este mensaje, de la mediocridad, hermano, porque estar de mal humor todo el tiempo hace parte
de una cultura mediocre. ¿Sabía usted eso? Se lo podría comprobar. Discúlpeme, hermano, pero la unción me quebrantó tanto que me hizo moquear, dijo un amigo. Y eso que no estoy en la presencia de Dios a solas, que hay momentos, hermano, en que no paro de llorar, y yo creo que me adelgazo de tanto llorar en la presencia de Dios, hermano. Derramo más líquido por mis ojos cuando estoy en la presencia de Dios que cuando me tomo la furosemida, ¿no? Es que la presencia de Dios nos hace moquear a los que somos adictos a la... ¿Cuántos son adictos a la presencia de Dios? Sea un adicto, tienes que ser un adicto a la presencia de Dios. La presencia de Dios es una bendición, es una maravilla. Sentirla, experimentarla, disfrutarla. No hay, yo no sé si los que se marihuanan sienten su pero yo digo que ningún placer en la vida hay más grande que sentir la presencia de Dios. Yo creo que la presencia de Dios es el placer más grande que puede disfrutar un hombre. Con razón Moisés mantenía ya metido en la presencia de Dios, porque es que es adictiva, hermano. Es algo que como que wow, yo no quisiera salir de la presencia de Dios, y me choca cuando estoy en oración y empieza alguien allá, no, déjenme tranquilo, por favor, déjenme ahí quietico. Entonces las pruebas, y usted que está allá en su casa, dice Santiago, son necesarias porque ellas ejercen tres cosas. Este no es el mensaje. Número uno, nos enseñan que somos humanos y no dioses. Número dos, que somos débiles y necesitamos la ayuda de Dios. Y número tres, que nuestro orgullo y vanidad en realidad es una quimera vacía y visceral. Amén. Es una quimera vacía y visceral, es una ilusión, es una tontería de nosotros, el orgullo, la vanidad, estar en esa condición. Por eso las pruebas son necesarias. Y luego dice Santiago, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídalesela a Dios. Porque en primer lugar, en esta introducción podríamos decir, resumir, que la sabiduría es fuente de bendición y debemos pedírsela a Dios. Entonces esas dos cosas en esta introducción quedan resumidas. Número uno, que las pruebas son necesarias porque nos muestran lo débiles que somos, que no somos ningunos dioses, que solamente necesitamos la ayuda del verdadero Dios, y que nuestra vanidad, arrogancia son una quimera, son una ilusión realmente. O sea, hoy estamos aquí y después todo ese orgullo, toda esa fama, toda esa gloria es como si no hubiera existido. ¿Por qué? Porque cuántos se han ido famosos que ya no lo recuerda ni su propia familia, hermano. Así que podemos decir entonces que, centrándonos en el mensaje, en el versículo 8, Santiago nos habla de una tercera cosa, aparte de la prueba y de la sabiduría, que es el doble ánimo. Y si usted va al psicoanálisis o a la psicología de Freud, podemos decir que el doble ánimo es una mentalidad mediocre. El doble ánimo es tomado como mediocridad, gente que tiene actitudes mediocres. La mediocridad y el doble ánimo son primas hermanas, casi que se crían juntas, según este gran analista de la psicología humana. Porque el doble ánimo tiene que ver con bastantes factores. Uno de ellos puede ser la pereza, el conformismo, la desilusión psicológica y emocional, en parte, pero también un espíritu de resignación. Y el espíritu de resignación tiene que ver con una mentalidad psicológicamente de mediocridad. Así que las personas que se han resignado es porque pierden el deseo de luchar, y si no luchas, no vences, dice una frase. Así que tenemos que aprender a luchar nuestras batallas, a llevar nuestras pruebas con altura y a entender que necesitamos con sabiduría poder salir de esas pruebas, de esas dificultades, de esas adversidades. Encontré algunas definiciones de mediocridad o de la mentalidad mediocre. Voy a dar algunos adjetivos que encontré, sinónimos, y es que la mediocridad o la mentalidad mediocre llama lástima, se vive pobreteando, vive con cosas prestadas de segunda todo el tiempo, piensa que no merece nada importante para su vida, tiene un espíritu de resignación, se viven comparando,
empiezan cosas que no terminan, o empezar cosas sin terminar nada, y hacer las cosas emocionalmente sin ningún tipo de dirección o norte. Eso es, en síntesis, una mentalidad que es mediocre o que tiene mediocridad en su vida, según el análisis psicológico a nivel general. Así que el doble ánimo es diferente de la prueba y de la sabiduría, porque la prueba es necesaria para unos fines, la sabiduría es necesaria para unos fines, pero Santiago nos da a entender que como las dos anteriores, la prueba y la sabiduría, son necesarias para un propósito, el doble ánimo no sirve absolutamente para nada. Con el doble ánimo no se llega a ninguna parte, como dicen los hermanos del argot popular, no llegamos a ningún Pereira. Así dice un refrán: si usted no le pone esfuerzo y dinámica, no va a llegar a ningún Pereira. Y usted que está allá en su casa, hermano, tiene que entender que la prueba, a diferencia del doble ánimo, no es dañina. Al contrario, la prueba es de bendición. La sabiduría más, pero el doble ánimo, dice Santiago en este resumen de esta introducción, no sirve. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y la inconstancia es no llegar a ningún punto, es no tener ninguna dirección, es no saber qué se quiere lograr en la vida, ni para dónde voy ni dónde estoy. Y claro, el doble ánimo puede en ocasiones influir en situaciones de infancia, en psicología alterada, pero no lo tienen como una enfermedad ni como un problema de daño psicológico, sino más bien como una actitud personal. Entonces quiere decir que el doble ánimo y la inconstancia no tienen nada que ver con si me dieron el tetero frío o caliente, o sí, hay cosas que pueden determinar que yo sea una persona de doble ánimo. Pero recuerde que Santiago es una carta para cristianos. Y es válido que usted, cuando estaba en el mundo, sea una persona de doble ánimo. Pero ya en Cristo usted tiene el Espíritu Santo. Usted ya es diferente. Usted ya tiene que tener una mentalidad diferente, una forma de vida y de análisis de las cosas diferente, porque las cosas viejas pasaron. Así que si usted era en el Antiguo Testamento una persona que tenía doble ánimo, ya usted no tiene que pensar como un mundano, sino como un cristiano. Y los cristianos no somos los que empezamos algo y lo dejamos ahí tirado. Eso dice Santiago, porque el hombre de doble ánimo es inconstante. Y recuerde que la carta de Santiago es una carta dirigida a cristianos, a creyentes en Dios. Entonces nos está diciendo, está bien que usted aprendió mañas de su familia, de su infancia, de su pasado, del mundo, de la vida impía que vivió, y era una persona que zapoteaba todo, que dejaba tirado todo, ok, pero ya eres cristiano. Y en un cristiano no cabe la mediocridad. Y el primer punto de esta mañana, para usted que está allá y los que estamos aquí, es que hay que pedir la dirección de Dios, determinar y ejecutar. Diga conmigo, pedir dirección de Dios, determinar y ejecutar, para romper con la mediocridad. En Job, libro de Job, en el capítulo 22, versículo 27 al 28, dice, orarás a Dios o a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo que una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Apréndanse ese versículo, saquen su Biblia. ¿Dónde están las metralletas de los creyentes, hermano? ¿Dónde está esa Biblia poderosa? Lea el texto, porque si usted no lee lo que yo le estoy y usted allá en su casa, entonces usted de los que cualquier persona le puede decir cualquier cosa. Yo que usted miraría si lo que me están diciendo va acorde a la palabra. Job 22, 27, 28 dice que orarás a Él, a Dios, y Él te oirá. ¿Y qué? Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz.
¿Y sobre tus caminos qué? Ah, ok. Mira lo que dice Santiago 2:19-24. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y en resumen dice Santiago: la fe sin obras es muerta. La fe sin acción. Hay gente que ora y ayuna pero no tiene acción. Y ayuno y oración sin acción no sirve, no funciona. Así que si tú debes pedir dirección a Dios, hazlo. Pero también Dios te dirige para que tú te determines. Dice: determinarás una cosa y esto harás. Te será firme. Y tendrás que tener determinación y acción. Porque hay gente que ora mucho, que ayuna mucho, pero no se mueve nada. Y hay otros que oran poco y usted los ve que hacen. Hay gente que: Señor, si es tu voluntad, aparéjame todo para este viaje, el pasaporte, si es tu voluntad, tú ta. Dios les confirma, les abrió la puerta y ellos van, hacen los papeles, van a la embajada, mueven las cosas, se fueron. Tuvieron acción, oraron. Hay otros que se quedan esperando que el ángel venga y les traiga el pasaporte, les haga la vuelta por allá, lo mate, ¿sí? Entonces quedan ahí: Señor, pero llevo 5 meses orando y ayunando. Sí, hijo, pero es que la iglesia es para orar y ayunar, pero si no vas a la embajada o al consulado, no te mueves y no haces el papel. Yo no voy a estar esperando, que pronto. No, se tiene que hacer, determinar y acción. ¿Cuántos están entendiendo? Si tú no tienes acción, no tienes nada, ¿no? Y no estoy hablando de la baluza, ¿no? Entendiendo. Propaganda sin pagar, que YouTube les cobre. No, hermano amado, la cuestión es que usted tiene que orar y pedir la dirección de Dios. Señor, esto es tu voluntad. Y si Dios le confirma algo, ¿qué tiene que hacer? Move. Usted quiere ir ahí, hermano, porque hay gente que se queda estático y no arranca. Y oran y ayunan y vuelven y oran y piden oración y el pastor ora y Dios les confirma a través del pastor, del uno, del otro, de sultano, de mengano, de perenceo, pero ellos no se mueven. ¿Y cómo quieres, hermano? Si tú no tienes determinación y acción, que pase algo, no va a pasar nada. El Señor me confirmó ya, lloré, que tengo que sacar un local, que en tal avenida, que en tal lugar, que este es el lugar, y usted lo ve y va y lo pisa por la fe, pero no tiene acción. Dios verá, y ese Dios verá 1 año, 2 años, 3 años, Dios verá aquí. Dios ya vio, Dios no va a ver, Dios ya vio todo. Es que Dios verá, Dios no va a ver nada. Que Dios ya vio todo, su principio y su fin. El que tiene que ver es usted. Porque hay gente que tiene fe, pero no tiene obras. Tiene fe, pero no tiene acción, no tiene determinación de hacer las cosas. Y si usted no tiene determinación, no tiene nada. A veces, hermano, hay cosas que se van en deseo. Entonces usted está ahí, desea tal cosa, desea tal otra, pero está haciendo algo por eso, se está moviendo en esa dirección, está tratando de ir a ese punto. No, yo dejo, Dios verá. Y ese es el dicho del mediocre, cristianamente hablando. Usted quiere ver un mediocre cristiano, diga: Dios verá. Vean que Dios no va a ver, es que Dios ya vio. Dios no va a ver qué pasa. Dios no es así. Dios no dijo: espera, vamos a ver qué sale aquí.
una explosión, un Big Bang, a ver qué sale. No, Dios ya tenía claro lo que quería hacer, día 1, día 2, día 3, día 4, día 6, 7. Séptimo voy a reposar. Él la tiene clara, el que no la tiene clara es el hombre. Él ya sabe, hay gente, ayer hablábamos con los jóvenes, ay, es que hay que aprender de los errores. No, la obediencia nos lleva a aprender. Pero que a nosotros nos guste aprender de los errores, eso es nuestra forma y conducta, pero realmente no está en la mente de Dios. Obediencia vence error. Ay, es que yo tengo que una y otra fracasar para aprender. Mentiras, eso es mentiras del diablo. Usted no tiene que aprender de ningunos errores. Usted tiene que aprender es de la obediencia. Si usted obedece, la Biblia dice que nos va bien. Si desobedecemos, pues las consecuencias, desde el principio del Génesis, la desobediencia nos costó. Si Adán hubiera obedecido, otro sería el paseo. Entonces la obediencia vence el error. No es que yo tenga que, ay, es que mi mamá, mi papá, mis tíos, mis abuelos, todos aprendieron de los errores, pues yo también, déjenme que yo me estrelle. No, pues si usted ya ve que hay más de uno en su familia estrellado, ¿para qué se va a volver a estrellar? Aprenda de los errores de ellos. ¿Sí o no? Si usted sabe que hay un buñuelo que ha manejado mal su vida, pues ¿para qué usted quiere ser otro buñuelo más en su familia? Entonces, hermano, ¿qué tienen que hacer? Aprender por obediencia. Pero hay gente que no aprende por obediencia, sino por trituración, ni siquiera por estrellarse. Hay gente que tiene que aprender por trituración. Entonces la fe que nosotros tenemos y que determinamos no puede quedarse ahí, ay sí, yo creo, pero hago. Pastor, ¿y cómo actúo en fe? ¿Cómo hago? Dijo una vez un hermano. Pues mi hermano amado, que Dios te está diciendo que, pastor, a mí hace rato que el Señor me dice que no me tome estas pastas. Y yo le estoy hablando aún por mí también. Porque a mí, de todas esas pastas que me mandaron, yo no me estoy tomando sino 4 realmente. Yo empecé a quitarlas. Y yo le dije al médico, doctor, esta pasta me cae mal. Ay, pero esa es importante. Y yo le dije a mi esposa, esto no lo vuelvo a tomar. Y así ha sido, ¿verdad? No lo vuelvo a tomar. No, pero ahora los exámenes ya la que más sea, porque imagínese, y ahora que vamos al donde el doctor, eso va a salir mal si no te tomas esta pasta y no sé qué. A mí yo no, eso me cae mal y no me gusta, yo me conozco mi cuerpo y no me la tomo, voy a actuar en fe porque sé que necesito y sé que no necesito y en mi comunión con Dios. Y Dios me ha dicho, estas 2, tómatelas, pero estas, no. Y a veces se me pone bravo, y a veces se emociona el médico, todo bien. Uy, ¿qué pasó? Yo pensé que en esta, como me mandé por la natilla, por el buñuelo, porque comí, hermano. Los cristianos no tomamos, ni bailamos, ni nada, pero comemos, tragamos. Yo comí toda casa donde me daban, cuánta empanada, cuánto postre, cuánta. Y allá, hermano, que es una tierra de gente de dulcera. Hermano, y yo dije, uy, ahora que llegue, Señor, pero todo bravo, ay, Señor, tú sabes, Señor. Estamos en Navidad, Señor. Échame la manito ahí. No quiero exámenes, no quiero eso, no quiero aquello. Ya estoy cansado de esto. Y sabe que usted actúa en confianza, pero acciona. Eso desde el punto de vista de lo sobrenatural y los milagros. Cuando yo llegué aquí, oh sorpresa, es que había bajado de peso. Sí, hermano. Había bajado de peso y tenía todas las cosas. Bueno, también el ayuno de las primicias hizo su efecto. 5 días ayudan, hermano, a limpiar el cuerpo. ¿Sí o no? El ayuno es poderoso también. Y la oración. Y hermano amado, usted tiene que actuar en fe. Eso en el área de la salud, de pronto para aquellos que tenemos esa fe desafiante y que bueno, no omitimos todas las medicinas porque los doctores también son instrumentos de Dios. Pero también, si usted hay una pasta que usted siente que le cae mal, y, hermano, lo siento, pero esta pasta me hace doler la cabeza, o los músculos, o tal cosa, entonces yo la voy. Eso en cierta manera es tener fe y acción. Pero hay gente que dice, yo tengo fe que este año Dios me va a dar el carro y no tiene pase. Por lo menos empiece sacando el pase en fe. Empiece aprendiendo a manejar. Haga un curso, haga algo, para que Dios le pueda dar el carro. Porque usted tiene fe o tiene que tener acción. Determinarás una cosa, este año me voy a comprar tal cosa, este año voy a hacer tal cosa, y usted empieza. Pero si usted
Y ore y ore y ore y ayune, pero ni siquiera ahorra. Ay, no, yo espero eso, de pronto Dios toca a la hermana Briseida y me da la bendición. Eso Dios toca a Samuel y me lleva de viaje. Eso Dios toca a Mónica y eso Dios toca a mi prima. ¿Por qué a toda hora estar pensando en que Dios tiene que estar tocando a alguien para que nos bendiga? Porque nosotros no tenemos realización. Falta de visión. Ay, Dios, ¿sabe? Yo durante mucho tiempo tuve que pasar ese aprendizaje. Yo decía, ay, yo tengo mi tío rico, ese es el que yo voy. Y una vez fui y me llevé un chasco. Le pedí un favor y salí, fue decepcionado, regañado. Y dije, ¿quién me manda a mí? Porque uno piensa, uno a veces hace planes hasta con la plata de los demás. ¿No le pasa a usted? Uy, esa tía mía que eso me manda la bendición. No, usted no haga planes con lo que no es suyo. Usted solamente tiene un proveedor y se llama Dios. Amén. Un protector y se llama Dios. Un ayudador. El Señor es mi ayudador, dice la Escritura. Ni siquiera dice mi mamá es la ayudadora, mi papá es el ayudador, mi tío es el ayudador. No, eso no dice la Biblia. El Señor es mi ayudador, dice Hebreos. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que usted cuenta con la ayuda de Dios. Que Dios utilice otros puentes y otros instrumentos para bendecirnos, ok. Pero ¿quién es nuestra ayuda? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del hermano Luis Roberto, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿No? Mi socorro viene de la hermana Gladys, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Samuel. Mi socorro viene de Julián, que canta en la alabanza. Hizo los cielos y la tierra. Sí, así dice la Biblia, ¿cierto? Ah, yo pensé que algunos son así. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un aplauso al Todopoderoso Dios. Él es la fuente de la bendición. Ay, hermanos, ¿qué piensan? Yo me voy a la iglesia, me llevo la bendición, la ofrenda, tranquilo. ¿Sabe? Una vez a una iglesia, a un pastor le pasó eso. Toda la iglesia, porque Dios le ordenó poner al hijo en la alabanza como líder de alabanza. El hijo del pastor cantaba espectacular y todo. Pero el hijo del pastor había tenido un proceso duro. Y la gente como que no creía que ya se había rehabilitado mucho de ese proceso. Y entonces había pasado como 1 año y medio, 2 años. Y el pastor había tenido muchos problemas con la alabanza en la iglesia. Y entonces pues el hijo tenía sus antecedentes. Y el pastor dijo, ¿y ahora qué hago, Señor? Estos muchachos, luego uno de los muchachos músicos de esa iglesia tenía el problema que cantaba en la iglesia, pero a veces iba a tocar a los bares. Entonces el Señor le mostró a una profeta allí. El caso es que pasó de todo y él quedó ahí como... Entonces nombró al hijo de él. Dijo, no, yo sé que mi hijo ya está bien con Dios, ya se rehabilitó, y le empezó a dar caña, como se dice, y el muchacho empezó a ser el líder de alabanza, a ordenar todos los músicos y a meterse con Dios. Pero usted sabe que hay gente que hay cosas que no. Y empezaron a murmurar, ay no, ese muchacho, que todo ese problema que tuvo, y mire, ya 1 año y medio, y sí le hemos visto que ha mejorado, ha cambiado, pero no, el caso es que se le fue un poco al pastor. Bravísimos que porque había puesto al hijo del líder de alabanza, que cómo era posible. Y el pastor iba y oraba, y el muchacho había sido así porque había quedado sin la mamá. El pastor había perdido su esposa. El muchacho había perdido como a la mamá, como decía la hermana ayer, a los 14 años, y usted sabe que un adolescente perder su mamá es muy duro, y más que un pastor, la vida del hijo de un pastor no es tan fácil. Entonces parece que eso lo golpeó mucho al muchacho, y eso fue lo que hizo que se desviara por cosas del mundo y todo eso. Pero el muchacho volvió al Señor, y a mí me consta que en esa iglesia el muchacho hoy en día es un tremendo líder. Pero en ese momento estaba muy prematuro todo, y la iglesia ni siquiera vio eso, no vio que el pobre pastor era un hombre ejemplar, que a pesar de que había perdido su esposa estaba solito, mantenía firme con el Señor, que su hijito, la hija sí estuvo siempre firme en las cosas de Dios, pero el muchacho, el caso es que él iba y oraba, y él decía, a mí el Señor me dijo, a mí el Señor me habló, mi hijo va a ser, les guste o no, el líder de la alabanza. Eso fue más de uno, y no faltaba el sinvergüenza chismoso que le dañó el corazón a otro. No, ese muchacho no sé qué, se fueron. Entonces un día llegaron al consistorio
que habían, y cogieron al pastor, bueno pastor, nosotros nos vamos de la iglesia, pero queremos decirle que usted tiene que replantear, porque pues prácticamente revisando los libros y todo, eso es lo malo de cuando usted le da tanta confianza a gente que no es madura, y que quiere observar hasta el más mínimo secreto. Entonces lo pusieron contra la espalda y la pared, y nosotros nos vamos a llevar los diezmos, nosotros nos vamos a llevar las ofrendas, y lo que hay en la cuenta, hay esta situación así, dejamos aquí, el caso es que eso fue, el pastor le dijo, denme una semana, yo oro al Señor y miramos cómo hacemos, y el Señor le dijo al pastor, dile a los del consistorio que se lleven todo lo de la iglesia, solamente deja el piano para tu hijo, estos instrumentos musicales, allá habían 2 baterías, que se lleven una, que se lleven esto, que se lleven aquello, que se lleven sillas, que se lleven todo, que porque cuando hay consistorios de esa naturaleza, el pastor dijo, el Señor me dijo, llévense esto, llévense el 50% de las cosas de la iglesia, y todo lo que hay en la cuenta, llévenselo todo. Y el hermano, bueno, pero no ustedes se lo pueden llevar para ustedes, no tienen que ir a donarlo. Entonces, ¿a qué pastor, a qué fundación se va a donar eso? Pero yo me quedo, el pastor se quedó con poquitas cosas, hermano. De la alabanza se quedó hasta sin consola, sin sonido, con cosas, y él, bueno, se fue a donde Dios, le dijo, ¿ahora qué? Le dijo, tranquilo, yo soy experto en callar bocas. Y le dijo, no solamente vas a ser empresario, sino vas a ser un hombre de negocios del evangelio completo, y te vas a asociar a los hombres de negocios del evangelio completo, porque mis siervos no dependen de la gente, mis siervos dependen de mí. Porque hay gente que a veces se confunden y piensan que nosotros los pastores dependemos de ustedes. No, hermano, yo llevo muchos años dependiendo de Dios, y también sé trabajar, y también sé hacer muchas cosas más. ¿Quiere que le diga un secreto? La iglesia antes nos limita, porque hay cantidad de negocios que muchos pastores y hombres de Dios han perdido. Allá en España, un pastor que me mandó una razón, hermano, usted no tiene empresa, yo aquí tengo empresa, tío. Y otro me dice, pastor, usted no tiene empresa, si yo aquí tengo empresa. Tengo amigos, no, pastor, ese no es el tiempo de, hermano, hay que tener empresa. Y la iglesia es como, alguno me dijo, es como un hobby. Yo le digo, no, tampoco, para mí es un llamado. Pero él dice, no, para mí es un hobby, yo no devengo nada en la iglesia, yo mi empresa, no sé qué. Porque así, hermano amado, Dios. Entonces pasó que el pastor se metió y empezó, hermano, vendiendo unas cositas que uno decía, pero las cositas tan bobas, y con eso se levantó, hermano. Y hoy en día es el mayor aportador de la obra, y el que más bendice la obra es el mismo pastor. Y tienen empleados, tiene su obra, en toda una casa esquinera está la iglesia, y en el siguiente bodega está la empresa. Y ahora llegaron todos los que se habían ido, empezaron a llegar, todos arruinados. Pastor, perdón, no, que depende de ustedes, hermano. Es que Dios nos da lecciones, pero él tuvo fe y acción. Hay que buscar la dirección de Dios, pero él no se quedó. Él fue, se puso los guantes y bueno, me toca empezar a hacer estas cositas, y empezó a hacer esas tapitas que hace, y así, hermano, se fue levantando. Porque en la vida hay que tener fe, ayuno, oración, acción, hermano. Si usted no tiene acción, usted se queda ahí durmiendo, viendo las nubecitas. Hay gente que no tiene ni siquiera ideas de negocio. ¿Sabe por qué? Porque nunca se capacita en esas cosas. Y a veces hay que leer libros de negocios, hermano. Léase por lo menos Papá Rico, Papá Pobre. Léaselo, sí, hermano. Usted vaya a foros. Yo he ido a cantidad de foros y los he pagado a mi bolsillo, de riquezas seculares que no tienen nada que ver con la cuestión cristiana. Hay gente que no le gusta invertir en su educación financiera. Y hay gente que piensa que uno tiene que volverse compulsivo. Porque usted tiene 5 millones, ya tiene que comprarse el carro, casa. No, a veces usted no tiene. Yo conozco gente riquísima que no tiene carro. Yo conozco gente, pero hermano, riquísima, que no tienen carro, no lo necesitan. Una vez fue donde una persona me dice, pero pastor, yo soy piloto, ¿yo para qué un carro? Yo mantengo en un avión. Yo no necesito un carro, yo llego aquí a la ciudad o a donde yo voy, taxi o estas plataformas y ya, y me muevo en eso y me ahorro y hace cuentas, y a veces yo he hecho cuentas y a mí me da mejor, ¿verdad?
¿Usted cree que mantener un carro, el primero 5.000 kilómetros, 1 millón, 2 millones de pesos para que le pongan el aceite en el concesionario y eso? Usted hace cuentas a veces y cojo todo un mes taxi y me va 400.000 pesos en taxi. No, pues me va mejor no estar yendo en carro. Eso depende de la visión que tenga la persona. Hay algunos que, hermanos, saben capitalizar porque han ido a seminarios, porque han estudiado el tema. Hay otros que son compulsivos. Andan en un Mercedes-Benz, pero deben el Mercedes-Benz, el apartamento y todo lo que está dentro. ¿Y usted qué le sirve, hermano? Ostentar y mostrar para estar estresado cuando le llegue la cuota, ¿no? Usted va al ritmo que usted pueda ir. Pero hay que tener en la vida, ¿qué? Fe y acción. Dígale que está a su lado. Fe y obras. Fe y acción. Y vaya al ritmo que usted vaya pudiendo. No se meta a hacer cosas. Como decía un financista, hay gente que tiene un televisor de 100 pulgadas y lo debe. Entonces no lo tiene porque no es de él. Tiene ahí la deuda. Usted comprar un televisor de 100 pulgadas a plazos es el negocio más pendejo que hay. Solo por mostrarle a otros que usted tiene un gran televisor. Yo tengo. No. Decía un gran financista, si usted quiere deber algo, deba un terreno, deba una casa, un apartamento. Es un bien no depreciable, sino que se valoriza. Cuando usted compre cosas a cuotas, sean cosas que se valorizan. Pero si usted va a comprar cuotas depreciables, trate de comprarlas al menor tiempo posible y con los menores intereses posibles. Porque hay que cambiar esa mentalidad de mediocridad, hermano. Tenemos esa mentalidad que toda vez, hermano amado, nosotros hacemos cosas desde la emocionalidad de nuestros impulsos y a veces no contamos con la dirección de Dios. Señor, dirígeme hasta para adornar mi casa. Porque hay gente que cree que tener en la casa cuanto cheche le hay, eso es ser próspero. Y así no es, hermano. Decía alguien, yo prefiero tener 4 cosas que valgan la pena y no 100. Que no sirvan para nada. Todo eso hay que entenderlo desde la perspectiva de la visión del reino del Señor. Porque a veces nos han enseñado a ser cristianos de un doble ánimo, empezar proyectos, no terminar, hacer cosas a la loca, tener obras sin tener fe y tener fe sin tener obras. Porque hay gente que tiene obras, pero no tiene fe y no tiene dirección de Dios y hace las cosas a la loca. Y después están, ya me aburrí. Pastor, me voy a devolver. ¿Pero qué pasó? Es que esto aquí en Suiza es muy frío, pero luego tú no oraste al Señor y... Sí, pero no, yo no pensé que esto fuera así, yo me voy a devolver. Pero hermano, si tú oraste para que Dios te llevara a Suiza, ¿te vas a devolver al mes, a los 2 meses? ¿Tuvo fe? No, tuvo obras. Lo contrario. Entonces hay gente que tiene obras, pero no tiene dirección, no tiene fe. Y hay gente que tiene mucha fe. Y yo creo que Dios me va a bendecir. Y yo creo. ¿Y la acción dónde está? Si tú no crees, tienes que accionar. ¿Estamos o no estamos? Amén. La fe sin obras es muerta. Determinarás una cosa y te será firme, dice Job. Entonces hay que pedir dirección de Dios, punto número 1. Determinar y ejecutar. Diga conmigo, pedir dirección de Dios, determinar y ejecutar, hacer que suceda. Punto número 2. Nunca ir contra la voluntad de Dios. Número 2, ¿qué? Nunca vayas contra la voluntad de Dios. Una cosa no se arrastra, se empuja con cuidado. Cuando tú tienes que arrastrar algo es porque o no tienes la fuerza o no has entendido que eso es delicado. Esto no es para arrastrarlo, esto es para empujarlo con cuidado, para alzarlo. Hay gente que le gusta arrastrar en la vida, forzar las cosas que no saben, que saben en el fondo que no son. Usted no force lo que no es. Una relación afectiva, un negocio, una situación X, la arrastran. Y como sea, tengo que hacerlo. Pues si Dios está mostrando que no, ¿por qué te arrastras?
y arrastras y dañas. Cuando tú arrastras tus objetos, cuando haces un trasteo y los arrastras, ¿qué pasa? Se te dañan, se rompen. Entonces ten con cuidado, seas, ¿verdad? Y determinas cuál es el peso que debes y que puedes y las cosas que puedes. Pero hay gente, yo la nevera por dársela de que son los guapos. La hernia ahí quedó fregado de la espalda, quedó fregado del ombligo, quedó fregado por ponerse de vanidoso y de tonto. Hay que ser muy tonto para creer en ese cosa. Ay, yo aquí subo las escaleras y se pegó. Después vaya, quítese ese problema de la columna, o quítese ese problema. A veces, hermano, hay que trabajar en equipo. Pedir ayuda no es malo. Venga, hermana, hágame un favor, alcemos esto, porque venga, alcemos este plano, yo puedo, se lo tiro. Porque arrastramos las cosas, porque nos gusta empujar, porque nos gusta forzar, meter donde no cabe, nos lo tiramos. Así es en la vida. Los que saben que no está Dios en el asunto, pero ellos se meten a como dé lugar. Y en la vida hay que pedir dirección, como vimos en la primera parte, determinar. Pero cuando Dios nos ha dicho que algo no lo forces. Porque si tú forzas algo, el tiempo te dirá si fue forzado o no. Dice en Romanos capítulo 12, 2, 3, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada quien sabe cuando está empujando algo sin la ayuda de Dios. Una vez más, dígale al que está a tu lado, las cosas no se arrastran, se empujan cuidadosamente. Y si tú no puedes, no tienes con quién, entonces por lo menos búscate 4 trapitos y deslizas, con cuidado. Yo veía, hermano amado, un documental de la isla de Pascua. Entonces la gente cómo llevaba esos grandes, esas grandes piedras. Entonces decían que era un imán, que bueno, hasta que unos hombres mostraron, unos científicos, que con 3 cuerditas arrastraban semejantes piedrotas y las ponían allá a los de la isla de Pascua. Es que se me olvidan, los Rapanui, los cosos esos, se me olvida el nombre de estas imágenes. ¿Sí? Entonces estas grandes piedras solamente tenían que tener un lazo aquí, otro lazo, 3, y ¡pum!, los iban arrastrando así, ¡pum!, y mostraban con una facilidad, porque a veces la creatividad, entonces ¿qué pasa? No se podía hacer, no tenía que hacer, y se pensó durante mucho tiempo que era con troncos, pero la isla no tiene troncos, se pensó que era de una forma, de otra, hasta que llegaron estos y dijeron, mire, eso es así. Hicieron uno en tamaño, en escala real, con el mismo peso de esas cosas, lo llevaron a la isla, mostraron con toda la tecnología que hay, y solamente 3 lazos, y con esos 3 lazos, ¡tum!, una ahí en History Channel presenta, pum, pum, como los ponían en calva, wow, tremendo. Y nosotros aquí dándonos, uy, ¿cómo será que llegaron? Y otros con inventos que fue por telepáticamente. Ahora hay construcciones que sí tienen que ver con la época prediluviana, y eso ya es una cosa más avanzada. Pero en el caso de la isla de Pascua quedó comprobado que fue de una manera muy sencilla. A veces nosotros tenemos que tener, como dice aquí, una mente renovada y tener el concepto de nosotros que debemos tener. Usted sabe hasta dónde puede dar, hasta dónde puede llegar en cierta situación, como dice aquí, dice la Escritura, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cuando usted es mediocre, usted se va a poner a forzar cosas y las va a empujar hasta que se las va a dañar. Porque usted muy en el fondo sabe que ahí no caben, sabe que usted no cuadra en esa relación, sabe que usted no encaja en ese grupo, sabe que ese negocio no fue diseñado para usted, sabe que no le gusta, pero usted se mete, y si usted se mete es porque es bruto. Y perdone, hermano, que hable así, sin filtro, pero no hay que ser, a veces las palabras sinceras son un poco elegantes, pero a veces nos gusta ser
poco inteligentes. Y arrastrar cosas que, hermano, evalúen. Señor, ya me hablaste, ya la tengo clara, ok, determinas y haces. Pero si ya Dios te habló y tú estás sintiendo y estás viendo que, hermano amado, tienes que estar muy seguro que es Dios. Pero a veces hay gente que miente, entonces crea uno y dice, ¿cómo yo confiar en esto o en esta situación? Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos y queremos hacer ver algo que es la voluntad de Dios como cuando sabemos muy en el fondo que no es la voluntad de Dios. Muy en el fondo a veces sabemos que hay algo que no es la voluntad de Dios, pero nosotros queremos meter, eso es como usted cuando pone una ficha de un rompecabezas, que porque el color es parecido, pero muy en el fondo ese no cabe en el cachete del muñequito, ese no es el cachete, pero resulta que queda también la fichita que parece que fuera parte del cachete y que fuera la piecita que está ahí, pero muy en el fondo usted la mira y dice, no, pero usted por no perderla dice, esa era de ahí, y la mete, y eso se ve parche. Cuando usted lo ve, usted dice, no, eso no, esa no es la que va, esa fichita no es la que va en ese rompecabezas. ¿Le ha pasado que a veces usted ha querido meter una fichita que usted sabe y dice, no, esa no cuadra ahí? No cuadra, por más que usted la mete, usted dice, no, eso sé que no es la de ahí. Parece que fuera, pero no es, porque parece que tuviera la rayita y aquí, pero cuando usted la mira y después cuando usted encuentra la que sí es ahí, de que encaja como es, usted dice, uy, no, claro. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se ve la diferencia, sí o no? Así pasa en la vida. A veces nosotros queremos llevar la contraria a Dios. Y hubo un personaje que quiso hacerle ver a Dios que lo que él estaba diciendo estaba mal y no cuadraba. ¿Quién era? Jonás. Jonás quiso llevarle la contraria a Dios, hermano. Dios diciendo una cosa y él haciendo otra. Miren lo que dice Jonás 1, 3, 4. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Dile al que está a tu lado, cuando tú intentas llevar la contraria a Dios, tarde o temprano sentirás las consecuencias. Dígase una vez más, cuando tú intentas llevar la contraria a Dios, tarde o temprano sentirás las consecuencias. Sí, pío, yo lo convierto. Es que está, ese novio mío es cristiano, pero es un bobo ahí. Pero yo, este sí me da besitos más chévere. Ay, y me dice lo que yo quiero oír. Y este sí, pero él no es creyente, pues yo lo convierto. Espérate, que esa necedad tuya, hermano amado, te va a llevar al desastre. Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Usted qué hace con un impío? Con un Dalilo. Cuando usted empiece a ver las consecuencias, hermano, y hay gente que empieza a ver las consecuencias a los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, y ahí sí empieza el libro de las lamentaciones. Eso es lo mismo en los negocios, que no, es que mi hermano es una bendición, mi hermano es un hombre de negocios. Hombre, no te metas ni con tu hermano, que es ventajosa, que es ventajoso, que es deshonesto, que puede ser tu... y usted se mete en el negocio. No, es que somos hermanos. Imagínense, con mi mamá, mi papá nos criaron desde chiquito, y he visto peleas de hermanos en carne que han sido peores que de sociedades de impíos. Hermanos en carne que se han... pasó en un supermercado aquí en el barrio Galán, no digo el nombre porque es una persona muy conocida. Yo le contaba la historia a mi esposa en días atrás que hablábamos con el señor que nos llevaba, de cómo su propio primo mandó a matar al dueño de ese supermercado, y el mismo se está diciendo, esa señora es terrible, y eran primos de crianza. ¿En qué? Sí, en los hermanos Gucci también pasó. Pero ¿sabe qué, hermano amado? El punto es que cuando tú te metes en una situación en donde Dios no te quiere y tú le llevas tercamente la contraria a Dios, te pasa como a Jonás. Ok, Jonás, ¿quieres llevarme a la contraria? Ok, no hay problema. El problema es tuyo.
Así que, mar, levántate, dice Dios. Y cuando ese mar se levanta y lo echan al agua, porque no había otra, hermanos, ya era demasiado sospechoso, lo quitan de ahí y se va para el agua, hermano. Y luego todo lo que le pasa a Jonás, peleando con Dios, imagínense. Si Dios dijo no, hermano, es no. Usted no se ponga a pelear con Dios, pierde. Y puede que al principio le salga el asunto o la vuelta bien, pero después del tiempo, usted va a ver. Yo ayer estaba así, ya iba a salir, y el taxi, nada que me traía, y yo rápido, yo tengo que ir al ayuno, Señor, cálmate. Y un señor que parecía a Israel dando vueltas en el desierto, el Señor me dijo, hasta que no te arrodilles, es la tercera vez que te digo que te arrodilles. Que te arrodilles, mi siervo. No te afanes, deja allá, yo sé, yo tengo el control, me arrodillé. Y empieza el Señor. Y a mí no me tocas esto. Y tú eres el que pone orden. No es tu esposa, no son tus hijos, no son las abuelitas, no, eres tú. Punto, es sacerdote. Y si tú no pones orden, lo pongo yo. ¿Qué quieres? Y estas son mis cosas. Y así, y pongo, y vas a llamar a esta persona, y luego a esta persona, y luego a esta persona, y le vas a decir, ordenen su vida. Y si tienes que exhortarlos, exhórtalos. Pero a mí no me llevan la contraria, me dijo Dios. Y si tú no hablas, entonces yo utilizaré otros métodos. ¿Qué escoges tú? No, sí, señora. Cancel, Padre Santo, y empiezas. Con Dios no es como usted quiera. Con Dios es como Él dice. ¿Cuántos están aquí, hermano? No es que tú dices, es que Dios dice. Porque es Dios. Ve tú y a la contraria a ver cómo te va. Él puede que al principio te salga todo bonito, pero después empiezan a salir los manchones. Porque con Dios las cosas son serias. ¿Cuántos lo creen? ¿No? Con Dios no es jugando. Con Dios las cosas son como son. Jonás, ¿tú qué pensaste? ¿Que me vas a llevar a la cosa? ¿No vas a ir a Nínive? ¿En serio? ¿No le vas a advertir a Nínive de su pecado? No hay problema, yo me levanto otro profeta. Pero este oleaje no te va a dejar tranquilo. Un día llegó un hermano y dijo, pastor, yo me separo porque me separo. Abandonó a la esposa un año. No le quedaron ganas de volver a decir hermano. La esposa no le es infiel. La única cosa por la que una persona puede divorciarse es por la infidelidad comprobada, de cualquier forma. De resto, no hay forma más. Eso lo dice la Escritura. Es la única cosa. Pero la esposa no le había sido ni infiel ni nada, y fue y la dejó. Y el Señor la advirtió, hermano, ese año le fue terrible. Y le dijo el Señor, o vuelves o vuelves. Con ella levantaste todo lo que tienes, lo que es, y ahorita le vas a hacer el feo ahora que estás bien, que tienes negocios, que tienes de todo, y la vas a sacar así de tu vida nomás, sin ningún motivo. Está gorda, pues mándela a hacer ejercicio. Está flaca, pues dile comida. O sea, no hay otra razón bíblica. Ay, es que ella está gordita, es que no hay ninguna otra razón, solamente hay una, bíblica y teológica. Y sin embargo, hermano amado, hay casos de casos, y no todos los casos son iguales. Usted no puede ir, y si Dios le está diciendo, vuelve, a menos que le esté diciendo, corta, ya es Dios. Pero si no es Dios, cerciórate que es Dios. Y por último, hermano, con esta nos despedimos, dijo el mariachi. Nunca quiera compromisos que no puede cumplir. Evalúe préstamos, tiempo, ayudas sociales, cuidar niños, reemplazos en el trabajo, cuidar puestos de trabajo, hacer situaciones. Proverbios 22-26 dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda, ni tuvieres con qué pagar, porque han de quitar tu cama debajo de ti. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes no estará delante de los de baja condición. Y Jesús le dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto es de mal procede. Hay gente que se compromete con todo el mundo. Ay, hermana, présteme la plata. No sé. Resulta que la persona no le pudo pagar en el tiempo. Y resulta que esa plata no era de ella, sino que era de Josefino Pérez. Y Josefino Pérez se la dio a guardar. Y entonces luego está allá, imagínense, me llamó Remediano López que no me puede. ¿Y ahora qué hago? Un día llega una persona y dice, sin que esa persona estuviera, pastor, cuando usted necesite dentro de este dinero, dígame cuánto, yo tengo ahí un fondo, tengo tanta, hasta 30, lo que usted necesite, si es a usted. Yo le digo, que hermana, cuando yo necesite, yo le digo, si es que necesito, no, yo tengo una política y es, prestarás si no pedirás prestado, darás si no pedirás, y esto y lo otro. Pero lo consideraré. Entonces termino con esto. Alguien dijo, no, que es que necesitamos tanto dinero, que porque van a haber estas situaciones. Entonces la señora, muy comedidamente, llamó a la otra señora y efectivamente la señora dijo, claro, yo le hago el favor. El caso es que cuando le fue a hacer el favor, pasó algo y yo estaba orando, yo, Dios, si es tu voluntad, que se haga. Si no es tu voluntad, porque uno ya conoce ciertas personas, ciertas cosas, después yo sé que el problema puede llegar a ser serio. Entonces le dije, señores, no es cualquier poquito de dinero, eran casi 10 millones. Yo le dije, Señor, esto es mucho dinero, Señor, tú me escuchas. Yo sé que a veces hay personas que piensan que Dios no escucha al pastor, pero hay momentos en que a mí me toca aún desbaratar cosas que yo veo de noviazgo, de cosas que veo en personas que el Señor me muestra y me toca que orar contrariamente. Se lo digo de verdad, pero no porque yo sea una persona malvada, sino porque el Señor me muestra que eso va a terminar mal. Y así me pasó con esto, cuando esta persona decía, es que esos son 10 millones, yo le dije, no sé, es que las personas, es que una cosa es prestarle 10 millones a Pepino, a Sultano, a Mengano, pero a estas personas con estos antecedentes, pues, eso no es así. Entonces la persona al final, la persona misma, no, ¿qué pasó? Ya iba a hacerlo, se dañó todo, pues resulta que a una de las personas que se le iba a hacer el favor, se quedó sin trabajo, el otro tenía un problema. Yo dije, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque se imagina, hermano, donde se hubiera metido esa persona después para pagar esos 10 millones. Y ahí donde viene, pastor, a responder, porque hay gente que piensa que las deudas de los hermanos en la iglesia, el pastor, aquí me han venido a cobrar deudas de hermanos, entre ellos, pastor, es que yo le presté a fulano de tal, y yo le dije, ¿y yo ahí qué? No, pues pastor, para que usted, como es el pastor de él me dijo que usted, no, pues le puedo haber dicho a mí, yo le firmé algún documento, hermano, no, pastor, entonces hermano, eso es un negocio entre usted y ese paciente, entonces cóbrele a él, yo no tengo nada que ver con eso. Y a veces nos comprometemos, yo le cuido al niño. Cuando usted se compromete a cuidar a un niño ajeno y le llega a pasar algo, usted se mete y usted que está allá, usted que le gusta andarle cuidando a los niños a todo el mundo, usted se mete en tremendo problema, porque no es cuidar al niño, es que hay que cuidarlo bien, porque los papás son muy buenos, le dejo a mi niño, pero vaya que se caiga por unas escaleras, que el diablo le mete una zancadilla, como le pasó a una persona que se le partió la niña el brazo en 3 pedazos con la vecina, y nunca más hasta el día de hoy, hermano. Terminaron en unas guerras jurídicas bravísimas, hermano. Y a mí me tocó ir a ser testigo y a decirle, mire, y le lloraba, yo de buena fe, yo te cuidé al niño, qué culpa, la niña salió de que estaba jugando con... Lo siento, y ahí está, que la niña tuvieron que poner clavitos, esos son los chicharrones cuando usted se mete, hermano, perdóneme la expresión, a comprometerse sin medir los alcances y las consecuencias. Usted no puede andar por la vida comprometiéndose sin dirección del Espíritu. Un día una hermana ahí, yo estaba aquí haciendo el aseo, pastor, le dejo aquí a mis hijas, y el Señor me dijo, no,
hermano, y le dicen a uno, ¿qué le cuesta decirle al diablo dañar la mente? No, me tocó la niña. No, no, hermanita, a mí me da pena, pero yo no le cuido niños a nadie. Y en mi casa si está mi esposa, que es la que a veces, pero si yo estoy solo, ni me gusta que me visiten mujeres solo, así sean de mi familia, mis propias hijas. Yo le he dicho a mi esposa, si tú no estás, aquí estoy yo solo. Si tú estás, que vengan los demás. Porque esa es mi política de protección. Yo soy un guerrero espiritual, yo sé cuánto me quiere el diablo. Yo no le voy a dar papaya, olvídese, hermano. Y usted allá, hermano, ¿cuántos pastores se han metido en chicharrones por comprometerse en chicharrones que no tenían que comprometer? Los pastores nos comprometemos con la palabra de Dios. ¿Estamos o no estamos? Nada, con nada más, hermanos. Entonces, y esa niña era una morenita, la hermana Marcela, ¿sabe quién es? Bien inquieta que era cuando chiquita. Se trepaba de un día, la había trepada en los cosos de los niños tratando de alcanzar a la chinita y se había trepado en el cajón y ya. Ay, la bajé yo, manita, bájese de ahí. Imagínense un hermano bien encartado con sus cosas para que le pase a alguna niña, un niño de estos. Y después la mamá y el papá, ay, entonces se van a poner contentos. Van a venir bravos contigo. Un día un hermano, cuídame esta maleta. Y no se seccionó que tenía y tenía droga. Tremendo problema en el que metió el amigo, el supuesto amigo. La hermana Vaina sabe quién habla. Ve, cuidado esta maleta. Pero nunca te comprometas con cosas que no puedes. Y no midas. Esas son las tres cuestiones en la vida que nos hablan de manejar y alejar la mediocridad de nuestra vida. Póngase en pie, por favor, el tiempo pasa. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Gloria al Señor. Rompiendo la mediocridad. Cambie la mentalidad, hermano. Sea positivo. Sea de bendición para su vida, para su familia. Usted que está allá, rompa la mediocridad. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.